Hola hermanos, Dios les bendiga. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a exponerles a través de estos videos a los profetas Jeremías, Nahum, Habacuc, Abdías y Sofonías. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Martínez y en esta ocasión vengo a exponer sobre el libro de Jeremías. Esta exposición está basada en el libro Los Profetas de Israel y el autor se llama Biancap Ebode, de la editorial Verbo Divino. El autor menciona que el libro ha llegado en dos formas de idioma, que es el griego y el texto hebreo, diferenciándose sensiblemente el primero del segundo por su mayor brevedad y por la manera original con que se disponen los materiales, además de que muestra una obra más primitiva de los libros. Dentro de la estructura del libro de Jeremías podemos encontrar al principio las amenazas que son dadas al pueblo de Israel, en las cuales Dios les menciona que vendrá una conquista arrasadora. Después podemos encontrar los oráculos contra las naciones y por último las promesas relativas al pueblo de Israel, en donde sería restituido por Dios. En el primer capítulo está constituido por dos elementos: la vocación propiamente dicha del profeta, fechada según el título en el año 13º del reinado de Josías, o sea en el año 626 a.C., y dos visiones amenazadoras encajadas ahí. Se reconoce fácilmente en este relato de la vocación de Jeremías los elementos constitutivos de toda revelación inaugural: la elección del profeta, su sumisión y la hostilidad que éste viviría. En el discurso del capítulo 6 podemos observar que se dice que va a haber una invasión devastadora que viene del norte, que es semejante a una catástrofe, y su explicación es debido a la corrupción que ya reinaba en el pueblo de Jerusalén. Este discurso quiere ser todavía, a pesar de todo, un llamado a la conversión del pueblo. Es una advertencia que el pueblo se niega a comprender y de la que se burla. Debido a esto podemos encontrar más adelante en el libro unos oráculos de restauración que después de algún tiempo anuncian la restauración del reino del norte. Y cuando ya el pueblo ya se parecía estar excluido de toda esperanza, proviene una orden para Jeremías de parte de Dios, que es la compra de un terreno sobre el que tenía derecho de primer comprador. Con esto Dios evoca la perspectiva de un regreso de la cautividad para el establecimiento de una alianza eterna, en donde la fórmula sería que Él sería el Dios de su pueblo y que éste tendría un corazón nuevo. De este modo surgirá el mundo rehecho por Dios en conformidad con la ley general del perdón divino, establecido con mayor firmeza que aquel en que había fallado el hombre, porque Yahvé ya no rechazará más a su pueblo. Pues esto sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención prestada y me despido de ustedes. Bendiciones. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Víctor. Yo les voy a hablar del libro de Jeremías, del libro del cual saqué la información. Es el libro de Introducción a los Profetas. El autor es Casa de la Biblia, editorial Verbo Divino. Como una pequeña introducción, compañeros, dice: el relato de vocación de Jeremías sigue del de Gedeón, en el que podemos encontrar 6 elementos. El número 1 es el encuentro con Dios. El número 2, discurso introductorio. El 3 es objeción. El número 4, orden.
El número 5, palabra de aliento. Y por último, el número 6 es signos. El número 1 es encuentro con Dios. Dice, entonces me dirigió Yahweh la palabra en estos términos. No hay una descripción espectacular de teofanía. Jeremías se limita a decir, recibí palabra de Yahweh. Ella es lo decisivo, el lugar y el modo son secundarios. El número 2, es el discurso introductorio. Dice, antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía, y antes de que nacieras te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Aquí dice, la idea principal se encuentra al final del versículo. Te constituí profeta de las naciones. Esta decisión es muy antigua. No se produce en un momento ni se basa en un ofrecimiento personal del hombre, como ocurre con Isaías. Dios piensa en Jeremías antes de que nazca. Lo que más subraya el texto es la acción de Dios. Te he formado, te he elegido y te he consagrado. Y el sujeto que se beneficia de esa acción, sin embargo, al final se rompe la relación yo-tú para abrirse a los otros, a todos los pueblos. Jeremías, al que se ha definido con frecuencia como el profeta de la intimidad, nos dice desde el principio que no ha sido elegido para gozar de Dios, sino para integrarse a los demás. El siguiente es objeción. Yo dije, Señor Yahweh, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. A la acción divina sigue la reacción humana. Jeremías siente miedo a causa de la grandeza de su misión, para la que se siente inadecuado. Aduce que no sabe hablar y que es demasiado joven. Orden. No digas, soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te enviare irás, y todo lo que te mande dirás. Pero Dios no acepta su objeción, porque no le preocupa los valores o cualidades de su mensajero. Aquí podemos ver que incluye 4 verbos. El primero es enviar, confiar, ir y hablar. El siguiente es palabra de aliento. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte. El problema de Jeremías es el miedo a las personas. Por eso la frase de Yahweh es estoy contigo. El último es signo. Entonces alargó Yahweh su mano y tocó mi boca y me dijo, Yahweh, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes, sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Dios toca la boca del profeta y pone sus palabras en él. El mensaje del profeta no es invención humana. La misión de Jeremías es explicar, destruir lo antiguo y edificar lo nuevo. Buenas tardes, mis hermanos. Pues yo soy Gloria Tapia y a mí me tocó el profeta Jeremías. Me tocó pues del libro de J.M. Ábrego de Lacy, editorial Verbo Divino. El profeta Jeremías era un sacerdote nacido en Anatot, de la tribu de Benjamín. Fue llamado al oficio profético siendo muy joven, pues unos 60 años después de la muerte de Isaías, y lo ejerció unos 40 años con gran fidelidad, hasta que los pecados de la nación judía completaron pues su medida y vino destrucción. El tema general de sus profecías es su idolatría y otros pecados de los judíos, el juicio por el cual eran amenazados, con referencias a su futura restauración y liberación y promesas del Mesías. El libro de Jeremías refleja la situación de deterioro que encontró el profeta. En varios momentos tuvo la tarea de objetar la hipocresía religiosa, la deshonestidad económica y las prácticas opresoras de los líderes de Judá y sus seguidores. El mensaje que quiere transmitir pues el libro de Jeremías es de esperanza. El profeta a lo largo de su vida trata de que el pueblo elegido se convierta a su Dios. Su tarea
se desarrolla en medio de una historia de desastres para Judea, y a pesar de todo su mensaje es anunciado, el anuncio es de esperanza y de salvación. Mi nombre es Marixa Granados Higuera. Hablaremos sobre el profeta menor Nahum. Nahum, profeta que significa consolación o compasión, se dice que su hogar fue Elcos, lugar cercano al río Tigris. Él sentía desprecio a los asirios por la impiedad y la crueldad de los guerreros. Conocía de la santidad de Dios, desechada por los hombres sin escrúpulos. Él hace descriptible la inevitable caída de Nínive. El juicio del Señor se acerca y la venganza pertenece a Dios. Jehová está en contra de toda nación que acumula riquezas y gloria. La metodología del profeta Nahum. En primer lugar, da testimonio del dolor humano por la acción de otros seres humanos. Los oráculos ponen en evidencia cómo la crueldad de los opresores deshumaniza al oprimido, cómo los papás y las mamás son testigos de la muerte de sus propios hijos. Nahum da testimonio de la vocación de justicia de Dios que puede destruir a las potencias imperiales invisibles. Nahum, movido por su fe en Yahvé, se preocupa más bien en describir el calamitoso destino que guarda al odiado opresor asirio. El libro de Nahum habla de su teología, que podemos decir que Dios es majestad, Dios es justicia, juzga el pecado y la maldad de las naciones, uso de la ira santa, Dios salva y es victoria a su pueblo, Dios es consolación y compasión a Judá. El reino de Dios, que está fundado en la verdad y la justicia, prevalece para siempre y gobierna sobre todo el mundo. Los principios. Necesidad de vindicación del gobierno moral en el mundo. Para un opresor hay otro opresor más grande. Este tema se sacó de la bibliografía de los profetas del Antiguo Testamento, Yates KM, Casa Bautista de Publicaciones de Alabama, Paso, Texas, y de Nahum. Buenas tardes, mi nombre es Francelina Hernández y el día de hoy les hablaré un poco acerca del profeta Habacuc. El nombre Habacuc evoca de una planta de jardín en el origen asirio o bien en el origen hebreo de Java, que significa abrazar. Acerca del lugar y fecha podemos rescatar algunos fragmentos, como en el libro de Daniel, donde menciona en Judea vivía el profeta Habacuc. Y en el libro del profeta Habacuc se habla de un pueblo cruel y resuelto que recorrerá las poblaciones ajenas, descrito como pescador ávido. La suma de estos datos permite situar a Habacuc en tiempos de Joaquín, en el 609 al 597, o incluso después de la primera deportación en el 597 a.C. El libro de Habacuc se divide en 3 secciones. La primera, el diálogo entre el profeta y Dios. La segunda, una serie de 5 ayes. Y la tercera, el salmo. El diálogo entre el profeta y Dios incluye las lamentaciones del profeta y las respuestas de Dios. En las lamentaciones podemos ver a un Habacuc consternado por la idea de que Dios permita tanta violencia e injusticia. Y las respuestas de Dios no fueron muy alentadoras al respecto. Dios usará a los babilonios para devorar a Israel por su injusticia y maldad. Y Habacuc se sigue preguntando el por qué, si los babilonios son peores que Israel, ¿por qué serían un instrumento de Dios? Dios simplemente le dice a Habacuc que tome unas tablas y un cincel y escriba todo lo que vea y escuche. Y es ahí cuando le da la visión exacta de la caída de Babilonia y recalca que no tardará en llegar, que el justo en ese tiempo por su fe vivirá. Los ay de Dios refieren una advertencia de juicio
por las iniquidades entre las que encontramos opresión. Amén. Esta es mi presentación del libro del profeta Abdías. El libro del profeta Abdías es uno de los más cortos del Antiguo Testamento, con tan solo 21 versículos. Fue escrito en la época del exilio, su autor es completamente desconocido. De los 21 versículos que componen esta obra, casi la mitad, del 1 al 9, son paralelos a un texto de Jeremías 49. Ninguna otra fuente menciona a Abdías fuera de su libro. Es un nombre común en el Antiguo Testamento. Su significado, siervo de Jehová, refleja la fe y las ambiciones espirituales que tenían los padres para con su hijo. El título Visión de Abdías dirige la atención hasta el autor divino, ya que visión es un término técnico referente a una revelación profética enviada por Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva. El libro de Abdías profetizó la venganza de Yahvé o de Jehová contra Edom, que llegaría en el 312 a.C. con su conquista por parte de los árabes. En el inicio del periodo preexílico, en los últimos años del siglo VI a.C., la parte central, los versículos 10 al 14, trata sobre la caída de Jerusalén a manos de los babilonios en el 586 a.C. Los edomitas se desempeñaron un papel importante en este trágico acontecimiento. Edom era un estado ubicado al sudeste de Judá. A pesar de los lazos que los unía a causa de los tratados hermanos en el versículo 10, los edomitas junto con otros no habían acudido en ayuda de Judá, sino que incluso colaboraron con Babilonia para saquear Jerusalén y entregar los fugitivos. Más aún, los edomitas llenaron el vacío que se introdujo por el exilio de Judá y se trasladaron hacia el oeste. Esto hizo que el Negev fuese adicionado al sur de Judá e incluso a la zona sur del territorio edomita, como dice el verso 19. Abdías enseña el poder del reino. Dios visitará al pueblo de Dios y ejecutará juicios sobre el pecado, la muerte y todas las fuerzas espirituales que corrompen y destruyen la creación de Dios. El día del Señor será un día de salvación para todo el pueblo de Dios. Judá reacciona con una profunda tristeza. El oráculo de Abdías brotó como resultado de una subyacente y apasionada oración de angustia, como en el Salmo 74, 79 o en el 137, donde Judá apelaba a Dios para que actuara como juez y salvador providencial a fin de recomponer la situación. Amén, hasta ahí. Dios les bendiga y Dios les guarde.